Presentaremos a continuación al doctor ingeniero Herbert Zavala Astaño, quien presentará el tema Uso tropicales para bases estabilizadas. Buenas noches, doctor ingeniero Herbert Zavala Astaño, y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Entonces, uno de los temas, la primera pregunta es ¿por qué nos hacemos ingenieros, no? ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin? Y lo que debemos tener en cuenta siempre es que el objetivo es solucionar problemas, y estos problemas de índole que cómo afectan a nuestro país. Y uno de los grandes problemas en nuestro país es la falta de carreteras. Vamos a ver aquí en estas imágenes cuál es la realidad de nuestro país en este aspecto, ¿no? ¿Por qué nuestra población tiene que estar viajando de esta manera? Muchas veces damos por sentado que una carretera o una vía urbana ya no se requiere en el país porque estamos en Lima. Pero si salimos, y vamos a irlo viendo más adelante, de Lima, y de aquí Lima metropolitana, ¿no? Vamos aquí hacia Lima provincias, Cajatambo, vamos a ver la realidad, Ollón, ¿ok? Vamos a ver la realidad de cuáles son el estado de estas vías, cómo se encuentran, ¿no? Y muchas veces, pues, la oferta, nuestra población tiene que viajar de esta manera, pues, porque la oferta de transporte no es mayor por el estado de la vía. ¿Y por qué existe la vía tiene este estado? Porque simplemente estamos acostumbrados a construir con materiales convencionales. ¿Ok? Es decir, suelos granulares, gravosos, ¿no? Con bajo porcentaje de finos. Pero si no tenemos esos materiales, simplemente no podemos construir pavimentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen derecha podemos observar el otro punto es cuando construimos afirmados, que supuestamente es barato, pero muy caro para caro en el sentido de que su durabilidad, si bien normalmente los diseños para este tipo de vías se dan para 5 años, pero en la realidad, pues pasado el primer año, simplemente estas carreteras no presentan un IRIMA mucho mayor a 8 o 10, ¿no? Quien les habla elaboró un informe técnico con proveedor centralizado en el año 2014, donde voy a desactivar la cámara con la finalidad de poder mejorar la señal. ¿Ok? Entonces, y se demostró pues que después del pasado periodo de lluvias, todas estas vías requerían mantenimiento periódico. Sin embargo, el Banco Mundial te establecía pues que el mantenimiento periódico debía ser después cada 3 años, ¿no? Aspecto que en la realidad no sucede. Bueno, ¿cuál es la realidad de nuestro país? Justamente hablamos. Este es nuestro inventario vial. Nosotros en el país tenemos 3 redes viales, la red vial nacional, departamental y vecinal. Aquí podemos apreciar la red vial nacional, son todas las líneas rojas que ustedes ven. La red vial departamental, las líneas verdes, ¿no? Las líneas rojas nos unen todas las capitales importantes de cada departamento. Una de ellas es la Panamericana Sur y Norte, ¿no? Que la llamamos la longitudinal de la costa, que va desde Tacna hasta Tumbes, y podemos ver que toda nuestra costa está debidamente integrada, ¿no? También tenemos los ejes transversales, ¿ok? Pero igual los departamentales, las flechas verdes, ¿no? Las departamentales, como están en cada una de nuestras regiones o departamentos, y las vecinales o rurales, ¿no? Las líneas celestes, ¿ok? Las líneas celestes, aquí lo podemos apreciar. Pero, ¿cuál es el problema? Sin embargo, estamos muy bien en nuestra costa, y digo relativamente bien, ¿no? Porque si bien vemos que tenemos una gran malla, pero no todas están en buen estado, principalmente en nuestra red vial, actualmente en nuestra red vial departamental o regional, o las carreteras vecinales o rurales, ¿no? Podemos tenerlas, existen, pero su estado es deficiente. Otro de los puntos, y si vamos viendo nosotros, uno de los grandes problemas es ya cuando llegamos a nuestra selva alta, se empieza a reducir la gran malla, se empieza a reducir, y más aún si entramos a nuestra selva baja. ¿Qué pasa en nuestra selva baja, no? ¿Por qué ya no hay carreteras? Si vemos el inventario vial aquí de carreteras, que es nuestro Sistema Nacional de Carreteras, el SINAC, vemos pues que podemos contar con los dedos las carreteras. Una de las más importantes, ¿no? Es la Interoceánica Sur, ¿ok? La Interoceánica Sur, pero de ahí más tenemos algunas carreteras departamentales como esta en Ucayali, ¿ok? O la carretera Iquitos Nauta en Loreto,
o la de Andoas, pero la de Andoas simplemente le sirve pues a la empresa petrolera que explota ahí, ¿no? El petróleo. Si nosotros, esto ahora llevando los números, y vemos aquí nada más gráficamente, el área pues en nuestra Amazonía es prácticamente el 50% de nuestro país. Y esto es algo relevante que muchos cuando vienen a nuestro país a hacer carreteras y conocen esta realidad, ven pues que se impresionan, ¿no? La magnitud de nuestra Amazonía y por qué en ella no tenemos carreteras. Si nosotros vemos, este es un inventario del año 2010, 2013, pero en la red vial nacional, eso sí lo digo con mucho gusto, que si hasta el 2013 era el 64% que no estaba pavimentado, que significaba prácticamente 25.000 kilómetros, ¿no? Faltaba el 36%. Hoy en día, en los siguientes 2 años, toda la red vial nacional va a ser pavimentada, incluido con soluciones básicas, ¿ya? Que tienen algún recubrimiento bituminoso. Pero en nuestra red vial departamental, donde tenemos el 10% pavimentado, o en la vecindad rural, donde tenemos el 2% solamente pavimentado, miren cuánto nos falta hacer. 105.000 kilómetros en la red vial vecinal o rural, que estamos hablando, el 98%. Y en la red vial departamental estamos hablando de prácticamente el 23.000 kilómetros, que representan el 90%. 90% de carreteras no pavimentadas. Como las que, y cuando hablamos de esas carreteras son como las imágenes que les he mostrado inicialmente. Ese es el estado de nuestras carreteras. Entonces, ante ello, y por eso era mi pregunta inicial, ¿por qué nos hacemos nosotros profesionales? Es pues, un momentito, no. Ok. Eh, no lo, bueno, porque es para solucionar los problemas, los grandes problemas que tiene nuestro país. Y esos grandes problemas, pues, no vamos a esperar que nos vengan a enseñar de afuera, ¿no? Porque los profesionales, nosotros, los profesionales peruanos, somos capaces, y eso tenemos que mentalizarnos. Yo muchas veces digo que los de afuera, de otro país, si quieren especializarse en carreteras, deberían venir al Perú. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Porque nuestro Perú, y como hemos visto en el mapa, tiene todas las condiciones climáticas, de suelos, topográficas, de orografía. ¿Ya? Tenemos todas esas condiciones, tenemos distintos tipos de materiales, el azul rasante como fuente de materiales, que no se dan en muchos países, ¿no? Bueno, por ejemplo, si yo me basara en AASHTO, y que es la metodología convencional que empleamos, AASHTO, pues este tipo de suelos no se podrían emplear en pavimentos. ¿Qué tipo de suelo es? Arcilla. ¿Y qué son? Y las arcillas, ¿por qué decimos suelos tropicales? Porque son suelos predominantes en nuestra Amazonía, en la zona tropical. ¿Y a qué suelos se denominan tropicales? A las arcillas arenosas y arena predominantemente finas. Lo más grueso que tú vas a encontrar de un granular es grava y arena, es una arena fina que pasa la malla número 40, ¿no? Eso es lo más grueso que vas a encontrar. Entonces, como eso se da en nuestra Amazonía, en toda nuestra selva baja, Loreto, Cayales, San Martín, Madre de Dios, ya parte de Puno, o que parte de Amazonas, se da esa realidad. Entonces, por eso es que en esas zonas existe la deficiencia de carreteras. Estas son canteras que hemos empleado, canteras de arcilla, aquí están sus ubicaciones, proyectos que hemos desarrollado. Ahora también, ¿con qué granulares contamos? Como les mencionaba, aquí están las arenas finas. Esta es una arena fina en San Martín, esto es en la frontera entre San Martín y Loreto, Pelejo, ¿no? Otra cantera en el río Tambopata, en Madre de Dios, y este es otro tipo de cantera, arena blanca, ¿no? En Loreto, que abunda. Nuestra arena blanca son depósitos, lo encontramos como depósitos coluviales, ¿ok? No son de río. Pero, y como vemos en todos los casos, son arenas finas. Generalmente estas son de clasificación A24 o A3, ¿ya? Están en esa clasificación. Y también hay otro aspecto que no aprovechamos en nuestra Amazonía. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, en esta imagen, podemos apreciar el estrato de arcilla, pero debajo de ese estrato de arcilla, existe arena. Y esa arcilla se ha originado allí, debido a la descomposición de la arena. Por eso es que vamos a encontrar mayores estratos dependiendo de la antigüedad del estrato del suelo que se encuentra ahí. Y generalmente, y esto es algo que no aprovechamos en nuestra Amazonía, muchas veces, como en el caso anterior, en la imagen anterior he mostrado, son depósitos fluviales, ¿sí? Esa arena fina está depositada por los ríos, pero también tenemos ya dentro como suelos, como depósitos coluviales, debajo de ese estrato de arcilla, 4, 5, 6 metros, tenemos arena fina.
Y es un aspecto que no hemos explotado nosotros en nuestra Amazonía como fuente de materiales. Aquí tenemos esta imagen de la izquierda que les he mostrado, es en la frontera con Brasil, pues, Iñapari, ¿ok? Aquí, Madre de Dios, por ejemplo, se agotó el material granular, pero abajo tenemos arena fina, ¿no? Y vemos la potencia. Entonces, desde ahora vamos mencionando, pues, que estos materiales son útiles para su empleo. Y aquí vamos a mostrar lo que viene en entrada. La metodología convencional. La metodología convencional, ¿qué me dice? Por ejemplo, ¿qué tipos de suelos debo emplear? Suelos granulares con bajo porcentaje de finos y que son muchas veces inferiores a 20. Podemos tener entre 5 y 15, 5 y 20, ¿sí? Dependiendo del uso granulométrico. Que tengamos un buen porcentaje de grava, ¿no? Puede ser si una base granular, piedra chancada, ¿ya? O su base, material zarandeado. ¿Ok? Entonces, y que el fino tenga bajo porcentaje de finos. Eso es la metodología convencional, ese es el procedimiento que nos dan. Sin embargo, vean ustedes lo que predomina, esto es en Loreto, estas muestras las obtuvo el suscrito, ¿no? En distintos puntos de Loreto, en el trayecto de la carretera Iquitos-Nauta, y podemos ver, pues, el material pasante por la malla número 200. Si vemos el material pasante en la malla número 200, es más del 90%, otro material 83%, y vemos que estos materiales, pues, mire, tenemos prácticamente más del 90% pasa la malla número 200, es un material fino. Y algunos granulares, como ya les había mencionado, que pueden tener 23% de finos o el 10% de finos. Estos granulares, les mencionaba, son A240 o un A30. Eso es lo que abunda, predomina en nuestra selva baja. Pero si hablamos de la clasificación AASHTO, todos estos requerirían, según la metodología AASHTO, mejoramiento de suelos. ¿Ok? Mejoramiento de suelos. Ahora vamos a ver el IP. Vemos que en todos los casos, el IP es mayor al 20%. Si vemos un material granular, por ejemplo, me dicen menos de 2% de IP, o eso es sobre 3, cuando una carretera se encuentra a una altitud mayor a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, o hasta 4% cuando la carretera se encuentra debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, vamos viendo aquí que estos materiales, pues, no son considerados. Y aquí lo importante tener en cuenta es el tema del IP. Cuando hablamos de IP y en nuestro país, y eso sucede, cuando se habla del IP se dice, material expansivo. No es cierto. No es cierto. Y aquí les voy a mostrar y por qué y cómo conocer un material expansivo. No todas las arcillas, hablar de arcillas no significa expansión. Por eso las clasificamos. Observen aquí, este es un caso, miren, por ejemplo, esta que tiene IP 21 y es una 7623, y esta que tiene aquí un IP de 24 y tiene un mayor índice de grupo. Si ustedes observan, la 7623 tiene un índice de grupo 23 y la 7631 un índice de grupo 31, ¿no? Y un IP mayor. Sin embargo, cuando vemos su expansión, miren quién tiene mayor expansión. ¿Ya? ¿Quién tiene mayor expansión? Tiene la de menor índice de plasticidad. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y esto qué nos muestra? Y ese es el punto que debemos ver. Que la metodología AASHTO no representa a este tipo de suelos. Los límites líquidos no son suficientes para caracterizar estos tipos de materiales con fines de pavimentación. Y cuando hablamos de pavimentación es para usarlo como estructura del pavimento, como una base estabilizada. Y aquí uno de los principios para estabilizar. ¿Por qué les digo uno de los principios? Porque cuando un material tiene más del 10% de expansión, significa que estamos trabajando con una arcilla montmorilonita. Todas las demás sí se pueden estabilizar, mientras que esta ya no. Y vamos a ir viendo por qué, les voy a mostrar en imágenes siguientes. Todo somos ingenieros no hablamos, sustentamos, ¿no? Este es otro grupo de muestras. A ver, un momentito, he vuelto a desactivar. Ok. Este es otro grupo de muestras que tenemos, ¿no? Y sucede el mismo caso, ¿no? De Madre de Dios. Y ustedes pueden apreciar aquí, voy a pasarlo rápido para que no nos gane el tiempo, ¿no? Podemos apreciar aquí las clasificaciones que tenemos, ¿no? Las clasificaciones que tenemos. Y lo que les mencionaba, qué tipo de arena predomina. Estas de aquí son en la frontera con Brasil, ¿ok? Estas de aquí, los A30, ¿sí? Los granulares. Y el A1A, que al menos sí esto es en Puerto Maldonado, que sí teníamos grava, que pasaba generalmente la malla de 1 pulgada. Bueno, también vemos pues el IP son altos, los porcentajes que pasa la malla 200,
Entonces, y aquí viene uno de los puntos, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de arcillas, decimos suelo expansivo. Esta es la carretera Iquitos Nauta. Y ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, esta zona, ¿ok? Si observamos en esta zona, se ve expansión. Si ustedes siguen la línea blanca, sigan la línea blanca, y van a ver ahí como hay un, ¿no? Se va hinchando. Hay un hinchamiento, ¿ok? Pero solamente se da en el carril izquierdo. La carretera Iquitos Nauta tiene 100 kilómetros, ¿ok? Y este tipo de hinchamiento solamente se da en zonas localizadas, pero toda la carretera Iquitos Nauta está sobre arcilla. Pero recuerden, para que un material fino, un suelo fino, trabaje de manera deficiente, el otro agente que tiene que estar es el agua, ¿ok? Es el agua. Para ello, nos damos una miradita y vemos, pues, que aquí esta carretera carece de mantenimiento rutinario, ¿no? No hay roce y desbroce, entonces no hay una cuneta, el agua está colmatada ahí, y lo que ha sucedido es que la arcilla se activa, ¿no? Se activa. ¿Y cómo se muestra esa activación de esta arcilla? Por el hinchamiento. A veces pensamos, no, es suficiente, colócale una losa de concreto encima y vamos a superarlo. Aquí está el problema, ¿no? ¿Ok? Por eso es que tendremos que plantear alternativas de drenaje y mejoramiento de suelos con la finalidad de que estas soluciones, pues, empíricas, ¿ok? No fallen, ¿no? No solucionan nada, no seguimos en el mismo problema. Bueno, aquí en resumen, esto es un experimento que el suscrito realizó en el laboratorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aquí está la fecha, con varias muestras, todas esas arcillas que les he mostrado, aquí es un grupo de ellas que hemos analizado. ¿Y por qué? Para demostrar de manera indirecta qué arcillas podemos trabajar y con qué arcillas no podemos trabajar. Eso es lo que debemos tener claro nosotros. Y todas estas briquetas que ustedes ven, estas que están, voy a marcarlas, que están aquí, han sido compactadas pues por el método Marshall, ¿ya? 70 golpes por cara, toditas se han compactado, y las dejamos sumergidas en agua, bueno, no sumergidos, sino sobre una capa laminar de 1 centímetro de espesor de agua para que el agua, recuerden que la arcilla es impermeable, pero por capilaridad puede ingresar a él. También cuando la arcilla, y esto se los digo de manera climática, cuando la estructura de la arcilla es básicamente en una monmorilonita, es como un imán, porque atrae el agua y este agua va a formar parte de la estructura de la arcilla. Y por eso es que el agua que rodea esta arcilla desaparece. Es como si pusieras una esponja, ¿no? Entonces desaparece. Vamos a ver qué pasó. ¿Cuál era la finalidad en esto? Porque lamentablemente muchas veces cuando hablas de arcilla dices es expansivo, y no es así. Vamos a ver esta briquetita que estoy marcando con flecha azul, y vamos a ver, lo hemos dejado en una lámina de agua de 1 centímetro durante 4 días. Podemos observar que se ha producido la expansión, ¿no? ¿Y por qué se expande? Porque el agua forma parte de su estructura y entra a formar parte de la estructura de la arcilla. De ahí tenemos, vamos a ver esta otra briqueta después de 4 días cómo queda, y pueden observar que no ha variado su volumen, ¿sí? No ha variado su volumen. Entonces, de la flecha azul es una monmorilonita, y de la flecha roja es una hilita, y la otra arcilla que existe es la caulinita. La caulinita es de color blanco, ¿ok? Entonces, al menos de manera visual ya sabemos cómo identificarlo, cómo reacciona. Sabemos que con estas que son expansivas, como podemos ir viendo varias, no se va a poder trabajar. Y una forma de determinar, de una forma ya menos mal en nuestro país, ya se hace, ya nuestros ingenieros ya no dicen IP, expansión de frente, han aprendido a calcular la actividad del suelo. Y la actividad del suelo no es otra cosa que determinar el porcentaje de la arcilla que está, ¿no? El porcentaje de arcilla en el suelo. Pero para determinar el porcentaje de arcilla en el suelo se hace el ensayo de Boyucus o del hidrómetro, como lo conocemos. Es una relación entre el IP y el IP entre el porcentaje de arcilla, y vamos a obtener un determinado valor, ¿no? Menor de 0.5 me va a decir pues que es una arcilla relativamente activa, caulinítica, no es expansiva. Si es entre 0.5 a 1, me habla de una arcilla hilítica, ¿no? Tampoco no es expansiva. Pero si me encuentro con una actividad mayor a 1, es una monmorilonita. Es como de esta manera también sustentamos técnicamente si una arcilla es expansiva. Bueno, aquí voy con esto. Nosotros teníamos tuvimos este problema en nuestra Amazonía, y teníamos que encontrar una solución a este problema. ¿A quién llamamos?
No puedes, ¿a quién llamamos? A nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de resolver. Por eso tenemos los conceptos, los fundamentos técnicos, científicos, ¿no? Desde la mecánica de suelos. Y esto es uno de los principios, la mecánica de suelos. ¿Por qué uno tiene que entender por qué los materiales que me dan en un pavimento? ¿Okay? ¿Por qué los tipos de materiales que me dan en un pavimento? Y con ello, ¿qué busco, no? Y como les dije, la metrología convencional me da un material de bajo porcentaje de finos, bajo, prácticamente preferencias de nula plasticidad, bajo IP, 2, 4, ¿no? Y un material granular que contiene grava para mejorar la resistencia. Aquí les voy a mostrar un resumen de lo que desarrollamos. Hicimos varias mezclas, ¿ok? No es que la arcilla, no, usamos la arcilla y usamos el único material granular que teníamos. ¿Y cuál es ese material granular? La arena fina, ¿no? Salvo un caso excepcional que aquí les voy a mostrar que era un material granular con grava. Pero de ahí teníamos, si ustedes ven la numeración, dice mezcla 2, mezcla 3, mezcla 2, mezcla 1, mezcla 2. Es porque habíamos hecho, elaboramos al final 3 mezclas de suelo, ¿ok? Pero como que predomina en nuestra Amazonía, predomina la arcilla, hicimos pues que el mayor porcentaje sea arcilla. Y empezamos pues, hicimos mezclas de 70-30, 65-35 y 60-40, ¿no? ¿Ya? Aquí podemos ver las que han funcionado las mezclas, ¿ya? Entonces todas estas 65% y 70% es arcilla. Y las otras canteras es la arena fina, ¿no? 35%, 35%, 30%, 35%. Cuando estos materiales, ¿y por qué incluirle un material granular de arcilla? Para darle cuerpo, ¿ya? Para darle cuerpo. La arcilla sola puede tener una resistencia de 10%, 8%, ya 9%, ¿ok? Incluso hasta 6, como les mostré, y aquí en Loreto, ¿no? Les muestro qué resistencias tenían. Observen, ¿no? Aquí podemos ver de 3%, ¿ya? 5%. Entonces nosotros buscábamos cómo incrementar esa resistencia, porque cuando tú estabilizas, pues, si es arcilla sola, y te dicen muchas veces los que te proveen productos no estabilizadores, es, no, te incrementa el 400%. Si tenía 4% de CBR, pues llevarás al 16%, ¿no? Pero cuando hicimos las mezclas, llegábamos a tener resistencias, pues, de 20, 25% natural, ¿no? Cuando hacíamos las mezclas. Y cuando los hemos estabilizado, llegamos a tener resistencias mayores al 100%, salvo algunas excepciones como esta, ¿no? ¿Ya? Pero vemos pues que llegamos a incrementar llegamos a tener un CBR alto con estos materiales. Ojo, por ejemplo, para carreteras de bajo volumen de tráfico, el CBR mínimo que me piden es de 80%. Y cuando hablo de carreteras de bajo volumen de tráfico es menor a 1.000.000 de ejes equivalentes. Y con ejes equivalentes mayores a 1.000.000, me piden como CBR mínimo de una base granular 100%. Nosotros lo que buscábamos, y es ahí donde viene el tema que les había mencionado anteriormente, los suelos trabajan mal, presentan deficiencias cuando están frente al agua. Y en especial los suelos finos son susceptibles al agua. Reducen su resistencia, se pueden expandir, ¿no? Entonces, buscábamos cómo reducir esa susceptibilidad a la humedad. Y cuando vemos, pues, que en estas mezclas logramos, ¿no? Resistencias mayores al 100%, como ustedes pueden apreciar aquí, se demuestra, pues, que hemos logrado la estabilización como el de una base, ¿no? Y además, el otro parámetro a tener en cuenta es la expansión, ¿ya? La expansión. Recuerdan, había 6%, 3%, la expansión se reduce se redujo hasta 0, ¿no? En algunos casos teníamos 0.3, 0.5. Es de aquí, mis estimados jóvenes, y los voy a mostrar, es aquí donde nace el documento técnico de soluciones básicas publicado, vigente desde el año 2015, junio de 2015. El suscrito fue autor de esta, por eso lo pongo ahí, ¿no? Entonces, y aquí sale cómo emplear este documento técnico de soluciones básicas con los parámetros, por ejemplo, para productos químicos, donde ponemos, ¿no? Donde colocamos productos químicos CBR mínimo 100% y una expansión máxima de menor a 0.5%. ¿Okay? 0.5%. Bueno, aquí algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ingeniero, usted dijo que ha preparado muestras pues de 70-30, 65-35 y 60-40. Y como me ha sucedido muchas veces, ¿no? Te dicen, ingeniero, ¿y no sería mejor 50-50 sería más estupendo? Para eso puse estas imágenes aquí, porque nos pasó. ¿Por qué descarté 60-40, no? Se supone que debería ser más resistente. Tenía 70-30 y me salió un CBR, ya un CBR alto.
¿ok? Tenía 65-35, el CBR subía, era mayor que el de la mezcla de 70-30, pero cuando hacemos 60-40, el CBR cae, ¿ya? El CBR cae. Y aquí vamos a ver por qué. Vean estas fisuritas, observen ustedes estas fisuritas que tenemos aquí. Lo que hicimos fue de inmediato, vamos a ver las muestras, dije, ¿no? Chequeamos que todos los ensayos sí, todos los formatos, toda la información era coherente, y nos percatamos que, ¿no? Nos percatamos estas fisuras. ¿Esto qué nos demuestra, jóvenes? Rigidez. Por eso es que 60-40, y en todos los casos que hicimos, 60-40 siempre caía, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, oiga, ¿puedo preparar 50-50? No, ¿ya? Por el tema de rigidez, va a fallar. Y ahora aquí, y aquí les voy a acercar, ingeniero, ¿y por qué aquí no está la marca? Aquí, por ejemplo, le veo así como vemos en la imagen derecha, hay una deformación. Aquí en la imagen izquierda no vemos la marca, apenas vemos una marca. Eso nos demuestra, pues, que cuando retiramos la carga, ¿ok? Retiramos la carga, se recuperó, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? De un material flexible. ¿Okay? Porque si fuera el material de baja resistencia, simplemente se deforma como en esta imagen que estoy marcando con las dos flechitas rojas, ¿ok? Se deforma, ¿no? Si no, simplemente después de hacer la penetración apenas se ve la marca, ¿no? Y eso nos demuestra flexibilidad. Entonces esos son los indicios, ¿ok? Son los indicios de que nos va mostrando. Si bien el ensayo de CBR, y esto se lo menciono, ¿no? Es un ensayo activo, etcétera, es estático, pero nos da una muy buena referencia sobre el tipo de material a emplear, ¿no? Viendo aquí cómo obtenemos la dosificación del mismo, ¿ok? Hacemos varias dosis. Muchas veces los proveedores te dicen una dosificación determinada, pero eso no es cierto, pues, porque te dan la dosis para cualquier tipo de suelo, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer, y eso también está en el documento técnico de soluciones básicas, cómo determinar la dosificación, y básicamente es ojo, esto es un producto, no, si ustedes buscan literatura sobre las propiedades de los materiales, cuál es el resultado para una base estabilizada, no lo va a encontrar, no la tenemos. Y en el Perú sí ya lo tenemos desde hace más de 5 años, ¿no? ¿Okay? Entonces, hacemos una relación entre la dosificación y el CBR. Aquí el CBR también puede ser reemplazado por compresión no confinada, por el ensayo de compresión no confinada, obtenemos los mismos resultados. El objetivo es determinar cuál es la dosificación. Lo veo aquí, este es mi máximo, ¿sí? Voy a poner, ubico el máximo, ¿no? Y luego bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi dosificación? 2.5%. Esa es la forma de determinar, ¿ok? Esa es la forma de determinar la cantidad idónea, la cantidad requerida de un aditivo, ¿no? De un estabilizador. Dentro del proceso constructivo, ¿no? Nos bombeamos nuestro agua, los aditivos generalmente cambian de color el agua, como lo vemos aquí, y los aditivos sólidos los esparcimos de esta manera, la distancia está entre 90 a 1,20 m, mucho depende del ancho, espesor a colocar y la longitud que vamos a ejecutar en una jornada de trabajo, ¿no? Para determinar la distancia, y también eso está en función de nuestra dosificación, cómo vamos esparciendo para homogenizar el material. Aquí una acotación, muchas veces este es el problema, ¿no? Este es el problema. ¿Por qué empezamos a escarificar? Empezamos como si estuviésemos realizando un escarificado, ¿ya? Este es el procedimiento correcto, porque si no les va a suceder esto, ¿ok? Detrás de todo esto, ¿sí? Detrás de todo esto hay una motoniveladora, ¿no? Y eso es cuando arrancan con la cuchilla, empiezan a querer homogenizar el material con la cuchilla. Pero aquí uno de los puntos, más allá de este tema técnico también, uno de los puntos, y para cualquier estabilización, es esto. Ustedes pueden ver ahí unas trazas, ¿no? Unas trazas grises frente al material. Este es uno de los grandes problemas en el proceso constructivo de este tipo de pavimentos, la homogenización. Muchos de nuestros operadores de motoniveladora pues están acostumbrados a su base granular, y con un mínimo de vueltas homogenizan el material, ¿no? Sin embargo, nosotros con este tipo de soluciones tenemos que, cuando hacemos arcillas, ¿no? Porque es un material muy fino, tenemos que realizar un mayor número de batidos, un mayor número de movimientos, ¿no? Y más aún, porque como en estas carreteritas el ancho de plataforma es menor a 5 metros, se dificulta, y el rendimiento es mucho menor que en cualquier otra carretera. Bueno, TI, aplicamos el aditivo líquido, ¿ok? Y vamos a obtener este resultado. Entro aquí, estas son algunas deficiencias del proceso constructivo que debemos superar. Cuando uno tiene este problema, el IRI se dispara, ¿ya? Otras deficiencias del proceso constructivo. Estas deficiencias que ustedes ven son de proceso constructivo, ¿ok?
Son deficiencias del proceso constructivo. Vamos a mostrar, me permiten, voy a mostrar un video en el cual, ¿no?, podemos apreciar, esta es la base estabilizada, y estamos en plena lluvia. Esto es en Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Es una mezcla de arcilla y un material gravoso que predomina en Puerto Maldonado. El 65% de arcilla y 35% solo. Y ustedes pueden ver pues que estamos en plena lluvia. Y ven ahí el caudal de agua en lo que se supone que son nuestras cunetas, ¿no? Van a ver ahí el caudal de agua. Eso es lo que se supone que son las cunetas. Esa es una gran prueba. Queremos que este tipo de soluciones duren 10 años, pero sin embargo el sistema de drenaje es deficiente, ¿no? Hay un sinnúmero de muestras para poder... Bueno, ahí esta camioneta viene a entre 60 y 70 kilómetros por hora, y vean que mantiene su trayectoria, no está sobre una superficie resbaladiza. Si apreciamos, también vemos que no hay desprendimiento de agregados en la marca de las huellas, ¿no?, de los neumáticos. Y algo importante, van a apreciar que los neumáticos están limpios. ¿Eso qué nos demuestra? Para empezar, que ya el material no es susceptible a la humedad. Eso nos demuestra que el material no es susceptible a la humedad y nos permite una vía segura, transitable. Normalmente en nuestra Amazonía lo que sucede es pues que en la época de lluvias es vacaciones forzosas, porque como son suelos arcillosos no pueden transitar, ¿no? Esto es algunos de los controles de calidad que se realizan, decía de campo, el rugosímetro Merlin, ¿no?, para medir el IRI, y un ensayito muy particular, muy útil, muy versátil, que todavía se va a mantener con los años, es el PDC. ¿Ok? Es el PDC, ¿no? Entonces, este aparatito me permite determinar el CBR in situ, ¿ok? Me permite determinar el CBR in situ, y lo realizamos después de 8 días. Bueno, aquí está la base estabilizada, y cuando vean, observen aquí, después estas imágenes son después del periodo de lluvias. Aquí vemos un vehículo T3S3, y que empiezan a transitar por estas vías, ¿no?, por este tipo de pavimento. Ya por este tipo de pavimento empieza a transitar este T3S3. Aquí está en la otra imagen nuestro clúster, aquí está el T3S3, pero podemos ver, miren, y no tiene recubrimiento bituminoso. ¿Quién es el gran ausente? No hay polvo. Cuando un material está estabilizado, no hay emisión de polvo. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es el drenaje. ¿Ok? Vemos ahí nuestras cunetas cómo están, ¿no? Esto es el Puerto Maldonado, este es el estado de esta vía después del periodo de lluvias, pero seguimos, uno de los grandes problemas sigue siendo nuestro drenaje, ¿no? Sigue siendo nuestro drenaje, ¿ok? Sigue siendo nuestro drenaje. Y eso va a hacer que falle. Esto es en la frontera con Brasil, esto es arena, ¿sí? Y esta arena, es 65% arcilla y 35% de arena después del periodo de lluvia. También podemos apreciar su estado superficial. Todo este preámbulo que les he mencionado, ¿ok?, se ha hecho con la metodología convencional. Y he ahí que los suelos tropicales, como lo mencioné, hemos usado suelos tropicales. ¿Ya? Hemos empleado suelos tropicales. ¿Ok? Pero existe otra metodología. Pero esta metodología que es de Brasil, es miniatura compactación tropical, así es como se llama la metodología MST. Aquí están las siglas. ¿Okay? Aquí están las siglas. Ha sido desarrollada en Brasil. Inicialmente se hizo en Inglaterra, pero hoy Brasil implementó. Pero aquí quiero hacer una acotación. Nosotros, el objetivo no es repetir lo que ha hecho Brasil. ¿Ya? Por eso es que he hablado de estabilizaciones inicialmente. El objetivo de emplear suelos tropicales es identificar estos materiales con fines de estabilización. ¿Por qué? Porque sabemos que estos materiales son susceptibles al agua. Normalmente cuando me piden pues para una base, subbase, me piden un material granular que tiene que ser alguna de las arenas que puede emplear, ¿no? ¿Ya? Pero no, aquí se trata de usar toda esta metodología para usar estos materiales como parte de la estructura del pavimento, estabilizándolos, ¿ok? Estabilizando toda esta estructura del pavimento, lo voy a poner, mediante la estabilización. Esta es mi estructura del pavimento, ¿no? Y lo debo, toda esa estructura debe ser estabilizada, ¿ok? Ese es el objetivo, no queremos repetir lo mismo. Tomamos ese es nuestro punto de partida. Ese conocimiento es nuestro. Eso es el aporte de la experiencia. ¿Ya? Ese conocimiento lo hacemos nuestro. Pero a partir de allí,
empezar a usar esta metodología. Ojo, y esto les digo porque, para empezar, esto ya está implementado desde el año 2014-15 en el laboratorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que les hablo, fue quien lo implementó, y he venido desarrollando ya varias tesis con varios estudiantes, ¿no? Desde natural, el plano natural y con estabilización. La última que estábamos haciendo con cenizas de arroz y viendo algunas dosificaciones con cemento Portland, ¿no? Entonces, pero lo que quiero que se centren, ¿para qué vemos este tema? Porque a las finales, señores, todo lo que hemos visto que logramos en la solución anterior, todo lo que hemos visto en las láminas anteriores, esa mezcla arcilla y arena, ese es el objetivo de lograr con suelos tropicales. Pero ¿cuál es su ventaja? Una de sus primeras ventajas es la cantidad, ¿ya? La cantidad de material a emplear. ¿Qué ensayos hacemos aquí? Tenemos el mini Proctor, el mini CBR, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿No? En la base, subbase, en este esquemita lo detallamos, ¿no? Por ejemplo, el mini Proctor y el mini CBR de expansión para mi base y mi subbase, ¿no? ¿Ya? El ensayo de contracción, también para la capa superficial, para la base. ¿Por qué? Porque me simula, al tener un material fino, cómo se contrae, ¿no? ¿Ya? El ensayo de pérdida de masa por inmersión y el mini MCB me sirve para clasificar un suelo. Me sirve para clasificar un suelo. Vamos a ver entonces aquí, por ejemplo, esta es una briqueta. Una briqueta para mini Proctor, ¿ya? Y estas de aquí, las grandazas, son las briquetas convencionales. Aquí entra 5 centímetros la dimensión del molde, como de la muestra de suelo a compactar, es de 5 centímetros de diámetro y 5 centímetros de altura. No es toda la altura que vemos ahí del molde. Aquí lo podemos apreciar, vamos a ver algunos videos. Este equipo es el que está implementado en el laboratorio del Ministerio de Transportes, ¿no? Ahí está la base sobre el cual vamos a compactar el material. Sobre él colocamos el molde, ese molde vamos a colocarlo sobre él. Esa es la base, que me crea una separación. Y ustedes pueden apreciar ahí las briquetitas de arcilla que se han compactado, ¿no? Son pequeñísimas, 200 gramos en promedio. ¿Ya? 200 gramos. ¿Ya? ¿No? Y ese es nuestro martillo con el cual podemos dar desde 6 hasta 12 golpes por cara. ¿Ya? Esta es una cara y de ahí volteamos, ¿no? Y damos otros 12 golpes. Y ya nos va a ir permitiendo graduar la altura, ¿no? A la que normalmente queremos que nuestra muestra quede con 5 centímetros de altura y con él vamos verificando eso, ¿no? Vamos verificando. Aquí tenemos, vamos a ver, con la musiquita correspondiente cuando se hacen ensayos, ¿no? Ok, procedemos a compactar ahí, vamos a poner el anillo, la muestra que nos va a dejar en la parte superior, ahí todavía lo va a retirar porque no ha puesto el filtro, tiene que sacarlo, y de ahí recién poner el papel filtro. Vamos a correr un poco para que no se gane el tiempo, y se procede a compactar, ¿no? Ahí lo procedemos a compactar. Bueno, eso es en cuanto al mini Proctor, y el objetivo es, vamos a hacer, aquí están todas nuestras briquetitas, y vamos haciendo, aquí hicimos una prueba, distintas humedades y obtener, ¿qué buscamos en el Proctor modificado? Tu máxima densidad seca y tu óptimo contenido de humedad, ¿ya? Tu máxima densidad seca y tu óptimo contenido de humedad. Pero, pues les voy a mostrar, este es ya un formato oficial, aquí ya no se dibuja una curva, se hace estos dos trazos y se determina, ok, hacemos estos dos trazos, ¿sí? Y determinamos la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, ¿no? Es similar a un producto modificado. Pero la cantidad de material que aquí yo necesito para mis 5 puntos es menos de 1,5 kg, ¿ok? Mientras que para un producto modificado convencional necesito aproximadamente 12 kilos, ¿no? Bueno, entonces determinamos esos parámetros. ¿Para qué nos sirve este parámetro? Para compactar. Y con él podemos hacer nuestro ensayo de mini CBR. La ventaja de este ensayo es, primero, el tiempo y la cantidad de muestra también. ¿Ya? Aquí con menos de 1 kilo hacemos nuestro mini CBR. Con un ensayo convencional necesitamos 18 kilogramos para hacer el CBR. Este es nuestro molde para el mini CBR y este es el molde convencional, ¿no? Ahí medimos nuestra expansión, aquí está su sobrecarga, su plato perforado, su dial para medir la expansión. Y este material, aquí, mientras que un ensayo CBR convencional, yo tengo que, un suelo fino debo dejarlo 96 horas. En el mini CBR, para empezar, lo dejo solamente 20 horas, ¿no? Sumergido en agua.
y de ahí procedo a penetrarlo. Mediante las formas de correlación que me da la norma, obtengo el CBR requerido para proceder al diseño. Otro de los temas es la contracción. Si bien nosotros conocemos el límite de contracción, este ensayo pues está hecho a ciertas condiciones que no me representan a la realidad. Por eso es que este ensayo que tenemos aquí nos va a demostrar cómo varía el volumen de este material que yo voy a usarlo como base cuando esté en condiciones ambientales. Si termina de compactar y cuánto se va a contraer. ¿Ok? ¿Cuánto se va a contraer? Entonces ahí esto lo colocamos inicialmente para luego llevarlo al horno, ¿no? Y en el horno, ¿a qué temperatura? Como es una zona tropical, pues en nuestra Amazonía trabajamos normalmente a temperaturas de, y aquí lo estamos mostrando, ¿no? A temperaturas mayores a 30 grados. Por eso aquí lo ponemos 31 grados. Ponemos a 31 grados de temperatura y vamos haciendo trazos. Tenemos 5 muestras, trazamos estas curvas y en el óptimo contenido de humedad obtenemos, por ejemplo, para esta arcilla, cuánto ha sido la contracción, ¿no? O esta otra arcilla donde cambia la curva, también al óptimo contenido de humedad, cuánto es su contracción. Mientras mayor sea la contracción, más desfavorable el material. Ese es un parámetro que no medimos. Y es un parámetro que no medimos, ¿ya? Y que es incidente cuando construimos, ¿ok? Cuando construimos. Entonces, ¿cómo, por qué? Porque de aquí se va a fisurar el material superficialmente, se fisura por contracción, y ese después puede reflejar si es que colocamos algún recubrimiento bituminoso. Otro ensayo que también no usamos en pavimentos, ni en la metodología convencional, es la infiltrabilidad y permeabilidad. Y aquí para diferenciar cada uno, es cuando hablamos de infiltrabilidad, pues vamos a hablar de cuando el agua sube por capilaridad, debajo de la capa del pavimento. Y permeabilidad, vamos a hablar de lluvia, sobre, penetra, ¿no? Y es eso cómo se desarrolla este ensayo. En este ensayo podemos ver nosotros, ¿ok? El agua está aquí en esta bureta, ¿no? Está en esta bureta y va a penetrar, y por este tubo va hacia la muestra. Nuestra muestra se encuentra aquí, ¿sí? Nuestra muestra está aquí. El agua penetra y ahí va a salir por la base y se va a medir el caudal de agua que penetra la muestra del suelo. ¿Y eso que estoy midiendo? La permeabilidad. Estamos midiendo la permeabilidad. Y en la otra imagen vamos a ver la infiltración. Aquí está nuestra bureta con agua. Esta es nuestra bureta con agua. Esta bureta está conectada a unas mangueritas y por la base el agua va a subir por la muestra, ¿no? Infiltración por capilaridad. Y eso es lo que sucede en la realidad. Medimos el caudal de agua, ¿no? Que atraviesa el suelo, que capta el suelo, y determinamos su infiltrabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando la subrasante, ¿ya? Pierde capacidad portante, ¿no? Vamos a tener este tipo de fallas por corte, ¿ok? ¿Y dónde es el problema? ¿Ya? Aquí hay problema de infiltrabilidad. Y vamos a ver aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el agua, aquí está el agua, ¿ok? Y cómo el mismo ha ido subiendo por infiltración. Y ojo, aquí estamos hablando de un suelo areno-limoso, ¿no? Cómo se comporta. Miren, tal es así como se da la deformación del mismo, ¿no? Cómo se da la deformación del mismo. Y por eso es importante medir este parámetro que no se hace, que no se realiza en la metodología convencional. Bueno, y para cerrar, porque no va a dar la hora, vamos a hablar de un tema que es prácticamente tabú ahorita en el país y que no hacemos ensayo, y es la imprimación, pero que sí se considera en esta metodología. Compactamos nuestras muestras a distintas humedades. Recuerden que estas muestras son 5 centímetros de alto y 5 centímetros de diámetro. Les dejamos una abertura en la parte superior. Y esto es un caso que ya estoy desarrollando, por ejemplo, de manera práctica en una obra, ¿no? Con tesistas para maestría, ¿ya? Porque uno de los problemas es cómo determinar la penetración en distintos tipos de materiales, ¿no? Aquí vemos que parafinamos el material y solamente dejamos libre la parte superior. Aquí se está parafinando todo el material, pero solamente dejamos libre esta parte superior, ¿no? Donde vamos a aplicar agua. Son 5 minutos, son 5 muestras, y estas 5 muestras, después de aplicar humedad, las dejamos reposando durante 15 minutos, para luego colocar la imprimación. Esta imprimación la dejamos, y eso lo hacemos en las 5 muestras, la dejamos reposando durante 60 horas. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya? Ustedes pueden apreciar cómo va variando entre una y otra, cómo va variando, se puede notar si se ha logrado o no la penetración, ¿no? Porque el volumen de imprimación que va quedando en la parte superior. Y aquí podemos ver, ¿no? Mientras aquí en esta muestra no se logra la imprimación en este suelo fino,
¿ya? Y ojo, y esto nos demuestra que la penetración es no solamente por la cantidad de filo, sino también por la humedad. Podemos apreciar que en esta otra muestra sí se logró una penetración de 10 milímetros, ¿no? Entonces vemos pues que en nuestra metodología convencional también nosotros carecemos de este tipo de ensayos, y este es un procedimiento que desarrollaron ahora, por ejemplo, con suelo cemento, y el procedimiento que ustedes acaban de, lo hemos hecho, ¿no? Claro, no con el mismo tamaño de muestra, ¿ok? Pero sí el procedimiento es parecido. Nos falta implementar. Yo necesito saber, muchas veces lo hacemos teóricamente. La especificación técnica te dice y obtenga el promedio. No, no. Aquí lo que debemos hacer es en el laboratorio simular, representar y determinar las cantidades que necesitamos para la imprimación. ¿Por qué es eso? Les voy a mostrar un último video. ¿Por qué es eso? Porque se está en nuestro país muchas veces cuando se usan las recomendaciones de otros países, pues no lo hacemos como corresponde, no refutamos, ¿no? Todas estas briquetas están compactadas por método Marshall, y aquí tenemos dos tipos de imprimación. Este de aquí es una de las imprimaciones, esta es una MC, y este de aquí es una EAP, una emulsión asfáltica de baja viscosidad. ¿Ya? Ambas son imprimación, esas dos tecnologías ya se aplican hoy. En EAP todavía se está padeciendo un poco porque hasta el propio proveedor desconoce, ¿no? Pero si se hace lo que anteriormente les he mencionado, simplemente van a ver los resultados que podemos lograr. Bueno, llevamos en laboratorio, siempre tengo el hábito de demostrar, simular en el laboratorio lo que se va a hacer. Aquí en esta imagen, voy a aprovechar, aquí tenemos, esta de aquí, esta briqueta, es una imprimación con MC y podemos ver la penetración. Aquí la otra briqueta donde vemos es una imprimación con EAP, y las piedritas que ustedes ven ahí, la gravilla que ustedes ven ahí, me representa cualquier recubrimiento bituminoso, ¿ok? Un TCB, un micropavimento, etc. Me representa a cualquier recubrimiento bituminoso. Y el de atrás, ya, esta otra briqueta, esta que estoy marcando con la flecha verde, es con riego de liga. El riego de liga no penetra. Van a ver ustedes qué es lo que sucede. ¿No? Van a ver ahí que se empieza a levantar muy fácilmente, ¿okay? Se empieza a levantar muy fácilmente el recubrimiento bituminoso, ¿no? Sin mayor esfuerzo. ¿Okay? Se empieza a levantar muy fácilmente el recubrimiento bituminoso. Eso es lo que sucede. Puede ser que tú una base, ¿ya? Y un recubrimiento bituminoso siempre debe ir a imprimación, y eso va incluido en los suelos tropicales, ¿no? Y en el otro vemos pues que sucede lo que en la realidad pasa, ¿no? Lo que es desprendimiento de partículas puntuales, pero no se desprende todo el recubrimiento. ¿Okay? Bueno, aquí entonces, aquí vamos a ver un caso, aquí podemos apreciar que aquí se aplicó riego de liga. Pero ingeniero, en la imagen, usted en el video, en la simulación lo hizo con piedrita. Muy bien, aquí vamos a otra carretera de nuestro país, ¿eh? Aquí que se aplicó riego de liga, podemos ver el desprendimiento, ¿no? Similar, aquí vemos la capa. Entonces, ¿qué se aplicó aquí? Riego de liga. Este es el problema que sucede y que nuestra población hoy en día reclama. Las empresas cometen el error de aplicar solamente riego de liga, y después viene el cobrador y lo levanta esto como una alfombra. Basta ciertas condiciones de humedad para que el material, se desprenda muy fácilmente. Tenemos ya varios ejemplos. El mejor laboratorio, si bien simulamos, pero lo mejor que tenemos en este momento en nuestro país es que se están construyendo muchas carreteras con estabilizaciones, pero no le estamos haciendo el seguimiento requerido, ¿no? Para mejorar nuestra ingeniería, ¿ya? Las técnicas que debemos aplicar para lograr una infraestructura durable. Bueno, espero no haber vas a agradecer, y bueno, estaré atento a las consultas que hubieran. Agradecemos al doctor ingeniero Herbert Zavala Ascaño por su interesante conferencia. Ahora procederemos con las preguntas por parte de los asistentes. Bien, el asistente Brian Cobar pregunta: cuando habla de ensayo de mini Proctor y mini CBR, ¿qué valor de energía de compactación en Perú? Saludos desde Guatemala. Ya, mira, trabajamos con 3 tipos de energía, son 6 golpes y 12 golpes, ¿ok? Trabajamos en ese rango, ¿no? Y lo que aquí vamos jugando siempre es la altura del material. Siempre cuando compactamos, por ejemplo, para el mini MCB, la altura del material debe quedar en 5 centímetros,
¿ya? Es decir, que vamos graduando la cantidad de material. Por eso es que en los videos que les he mostrado, ustedes han podido apreciar que en la parte superior siempre habría un lector de altura, ¿sí? Ese me da en milímetros la medición. Entonces, vamos jugando con eso. No se habla de energía, no se habla de energía, la energía de compactación es similar a la modificada, porque hemos comparado con la modificación, pero por el tamaño de la muestra, la de 12 golpes es la que me representa una energía modificada. La de 6 golpes es una energía estándar. Así es, eso espero haber atendido su consulta. Gracias, ingeniero. Ingeniero, de favor, le pediría que por favor deje de compartir para poder Ok. compartir las diapositivas finales. Y la siguiente pregunta es de Shirley Durán y dice, ¿los ensayos como el mini CBR ya se encuentran establecidos en los manuales del MTC? A ver, ahí sí una ingrata. A ver, yo, yo dejé los manuales listos en el año 2015. Por esas cosas uno renuncia y tiene otras aspiraciones, ¿no? Lo dejé listo el manual de suelos tropicales, las normas de ensayos para suelos tropicales, pero lamentablemente no se llegaron a publicar, ¿no? Entonces, pero sí, en este momento estamos tratando de hacer esfuerzos, ¿ya? Y existe, por eso trato de difundir bastante en el tema de Amazonía, ya que todos sepan de que ya existe esta tecnología, ¿no? Incluso ya me solicitan información y yo con mucho gusto lo remito para que estas se puedan ser consideradas en las consultorías. Ya ha habido un proyecto donde han pedido la metodología de suelos tropicales, ya, pero por el momento todavía no se encuentra normado, ¿no? Ya hubo intento, la información está, solamente era que en el 2015 lo publique. De acuerdo, ingeniero. Ahora la siguiente pregunta es del compañero Rafael y dice, ¿tiene buena función el riego de liga después de 1 o 2 días de colocación de la imprimación en zonas tropicales? Aquí va a depender del tipo de imprimación que uses, ¿no? De material de imprimación que uses. Si uso un MC requiero un mayor tiempo, si uso una AP requiero menor tiempo, ¿no? ¿Cómo yo puedo ir viendo en campo si la imprimación es eficiente? Porque cuando uno hay adherencia, ¿ok? Eso es lo que hace la imprimación, lograrme la adherencia entre recubrimiento bituminoso y la base. No, muchas veces, a veces dejan frentes de trabajo pues de 2, 3 kilómetros y impriman, ¿no? Y no colocan inmediatamente la carpeta asfáltica o el recubrimiento bituminoso. ¿Cuándo se coloca la misma? Cuando, por ejemplo, si uso un MC ya no veo material volátil, pues el solvente, ¿ya? Ese es el material volátil. Como ustedes pudieron ver en las imágenes, yo podía identificar fácilmente cuál era un MC y una AP, porque la AP lo que se volatiliza al ambiente es agua y queda opaco, inmediatamente después de él debo colocar el recubrimiento bituminoso. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque recuerden, en nuestro país tenemos distintas condiciones climáticas, no es un estándar, ¿ya? Y eso es y al tener esas condiciones climáticas nosotros en nuestro país, no podemos dar como receta, oiga, lo haces en 2 días, en 3 días, ¿no? El ingeniero está justamente para eso. No nos acostumbramos a recetas como los médicos, ¿no? Cuando el médico te dice, me duele la cabeza, paracetamol o ahora es ibuprofeno, ¿no? Me duele la pierna, tu paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Debemos ser siempre, dependiendo de las condiciones particulares, aplicar. Pero uno de los criterios es que una vez que lo que uno busque en una imprimación es que el solvente o el agua que existe con el material se evapore y de ahí inmediatamente colocar la carpeta asfáltica o el recubrimiento bituminoso. ¿Esto por qué? Porque mientras más tiempo dejemos una imprimación, lo que va a suceder es pierde su adherencia. ¿Ok? Entonces, ingeniero, ¿lo puedo dejar 10 días? No, pues tampoco. ¿Ya? Entonces, después de 2, 3 días, pero va a depender de tus condiciones climáticas. ¿Ok? Condiciones climáticas. Eso es lo que te podría responder al respecto. Muy clara su respuesta, ingeniero. Ahora, el asistente Jainer Josué Inga López pregunta, ¿cómo podemos superar esas deficiencias constructivas que se mostró en la presentación? Ya, muchas veces, a veces pensamos, lanzamos, hay que tener cuidado con el equipo, ¿no? Por ejemplo, la limpieza del equipo, a veces hay que usar, por ejemplo, para que no se adhiera el suelo, porque sigue siendo, a pesar que la edición de un estabilizador sigue siendo suelo en ese momento, ¿no? Usar, por ejemplo, aceite quemado, o limpiar la superficie de la rola del rodillo, ¿ok? Para evitar ese nivel de adherencia. Esas fallas que ustedes han visto ha sido por adherencia, ¿no? Entonces hay que saber tratar el equipo con la finalidad de reducir la adherencia del mismo. Algo que les puedo decir y que muchas veces, más allá de trascender eh, a una receta, es
saber cuál es el objetivo. Y el objetivo en estos casos es evitar la adherencia del suelo con el rodillo. Puede ser limpiando el rodillo, teniendo, ¿no? Húmedo, ¿ok? Ver la humedad también del suelo, porque mientras más húmedo un suelo, más se te ha pasado el óptimo, ¿ok? También eso origina que se adhiera, ¿ya? O podemos aplicarle cada cierto tiempo aceite quemado a la rueda del rodillo, ¿ya? O la limpieza frecuente de la rueda del rodillo, ¿no? Entonces, son técnicas que podemos ir implementando de acuerdo a nuestras condiciones. Bien, ahora la siguiente pregunta es Álvaro Lindao Faria pregunta, ¿cuál es la diferencia entre riego de liga y riego de imprimación? Es que la imprimación me sirve para lograr la adherencia entre un material, ya sea estabilizado o granular, con un recubrimiento bituminoso. El riego de liga me sirve para lograr la adherencia entre dos recubrimientos bituminosos o un recubrimiento bituminoso sobre un pavimento rígido, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y el riego de liga es un material mucho más viscoso, mientras que la imprimación es un material menos viscoso, por eso logra la penetración. En cambio, el riego de liga nunca va a penetrar por su viscosidad. He ahí la función de cada uno de ellos, ¿no? Ojo, si hubiera una deficiencia de proceso, a ver, ¿y qué pasa? Pasa seguido de las obras. En contrato por nivel de servicios, ni qué decir, ¿ya? Agarraron, hicieron 8 kilómetros, en 5 kilómetros, imprimaron y lo dejaron, pues, 15 días, pues lo dejaron, ¿ya? 15 días. Entonces viene y ya no hay adherencia, pues uno verifica y no hay adherencia de la imprimación. Entonces, ¿qué se hace para corregir eso? Aplicar riego de liga. Pero ese riego de liga que están aplicando ahí es a cuenta y costo del contratista, porque se debe, ya la imprimación ha perdido la adherencia por una deficiencia de proceso constructivo. ¿Y cuál es esa deficiencia de proceso constructivo? No haber colocado, ¿ok? El recubrimiento bituminoso después de haber curado la imprimación, ¿no? Y cuando decimos curado es haber evaporado el solvente o el agua. Esa sería mi respuesta. Ok, ingeniero. Ahora la respuesta del asistente Héctor Zúñiga es la siguiente. ¿Cuál es la ventaja del pavimento flexible versus el pavimento rígido, concreto, en el tipo de suelo selvático? A ver, para empezar, no vas a poder construir un pavimento flexible convencional, porque ya sea para concreto hidráulico o para pavimento flexible, ¿qué necesitamos? Grava. Y ya les he mostrado, ¿qué material predomina en nuestra Amazonía? Predomina la arena fina y las arcillas. Es por eso que no hay carreteras en la Amazonía de nuestro país, porque todos están acostumbrados a eso. Entonces, lo que debemos hacer es emplear, ¿ya?, los materiales, ya sea como para una base estabilizada y para el recubrimiento bituminoso, porque hoy en día tenemos tecnología y no le debemos tener miedo a la tecnología, ¿ok? Porque aplicar adecuadamente una tecnología significa que tenemos el conocimiento para hacerlo. Pero cuando dudamos significa que no tenemos claros los conceptos y por eso no podemos hacerlo. Esa es la gran deficiencia de nuestro país. Es como hacer, cuando te dice un consultor, o incluso cuando han venido foráneos, ¿no?, de que han estudiado en otros países y viene y te dice, ingeniero, pero no está en la especificación técnica. Señor, pues usted puede hacer una especificación técnica especial para su uso, ¿no? Entonces, ante ello, podemos aplicar, no tengo grava, entonces no puedo hacer una mezcla asfáltica en caliente, pero puedo aplicar, muchas zonas de nuestra Amazonía son inaccesibles, ¿ok? Ya no todas están cerca de la ciudad, entonces son inaccesibles, entonces tengo que usar las soluciones más económicas o las técnicas económicas que me permitan lograr en una primera etapa dejar una buena infraestructura, una base. Después en el tiempo ya podemos ir mejorando esta estructura, ¿no? Y con ello me refiero, por ejemplo, año 2013-2014, cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil nos propuso, pues, que los apoyemos en ver pavimentos en aeropuertos como Caballococha, todos en frontera con Brasil, Colombia, ya en zonas inaccesibles de nuestra Amazonía, de la selva baja, pues nosotros decíamos, ¿qué vamos a poner como pavimento flexible? Bueno, yo planteé lo siguiente, ¿no? Era una base estabilizada con suelos tropicales, como les he mostrado, y como recubrimiento bituminoso dije una mezcla en frío. Pero esa mezcla en frío sabemos que no tiene la misma resistencia que una mezcla asfáltica en caliente. Entonces dijimos, mencioné, indiqué, pero lamentablemente ese es desconocimiento. Indiqué que podíamos usar, por ejemplo, en ese momento teníamos mallas electrosoldadas, que funcionan como mallas de refuerzo, ¿no? Entonces, embeber varias capas y entre cada capa que voy construyendo, colocarle una malla electrosoldada. Hoy en día, lo que lo conocemos como geomallas, para reforzar
carpetas asfálticas, ¿no? Entonces, no nos cerremos en lo convencional, ¿no? Siempre tenemos que tener la posibilidad y la capacidad de plantear soluciones y fomentar el cambio, ¿no? Que la ingeniería cambie. No nos sirve seguir haciendo lo mismo que se repetía hace 50 años y los siguientes 30 años sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Ese es nuestro momento y la oportunidad que tenemos nosotros de modificar la ingeniería en nuestro país. Interesante respuesta, ingeniero. Ahora, Sandy Velázquez León pregunta, ¿cómo es posible asegurar un correcto drenaje en las carreteras cuando se usa arcilla en porcentajes tan altos? Ya, muy bonita pregunta. ¿Qué pasa en nuestra selva baja, ya? Nuestra selva baja, y eso es un problema, me gustaría mostrar, pero ya no hay tiempo. Hoy día ya, yo incluso les digo a los chicos, ¿no? Ya la educación ha cambiado tanto que uno ya enseña en BIM, ¿no? Ya no muestras dos imágenes, ¿no? Ya enseñas en BIM. Bueno, no tengo más ahora, ojalá haya ocasión, pero lo que sí te digo es, existen los terraplenes. Y los terraplenes podemos construirlo con suelos como A30 o un A24. ¿Y qué significa un terraplén? Elevar el nivel, porque en nuestra Amazonía la orografía es semi-ondulada, ¿no? Entonces, si tú construyes solamente el pavimento lo tienes, y me gustaría mostrarte muchas imágenes, que en algunos casos que tengo a nivel del terreno, y el agua, ¿dónde se va? Lo que interesa es que el agua esté lejos del pavimento. Entonces, una función, una solución son los terraplenes, claro, incluyendo también sus zanjas de drenaje, ¿no? Para esos casos, sus alcantarillas para alejar el agua. Y ahora cuando hablamos de ingeniero, usamos terraplenes, son inundables, arena, se va a erosionar. Tenemos hoy día los geosintéticos. ¿Ok? Tenemos los geosintéticos. Entonces soluciones hay. Soluciones existen y eso es lo que podríamos emplear. Los geosintéticos me ayudan a reducir significativamente la erosión que se puede producir en un terraplén construido con arena. Esa sería mi respuesta. ¿Qué, ingeniero? Bueno, la penúltima pregunta es, Rafael pregunta, ¿a qué se debe que en Perú no consideran el sellado asfáltico en la carpeta de rodadura, pero en otros países sí lo incluye? A ver, estamos hablando de pavimentos flexibles, carpetas asfálticas, ¿sí? Y estamos hablando de mezcla asfáltica en caliente. ¿Qué sucede? ¿Has visto, no sé, justo una consultita, es el efecto de la superficie de rodadura en la base estabilizada, lo vieron, ¿no? Todos. Ya, algo parecido, pero a menor severidad sucede en la carpeta asfáltica. Van quedando superficies porosas. Entonces, el sellado es para ayudarme a cerrar la superficie y reducir el desgaste que pueda haber, ¿ok? Esa es su función, ¿ya? Que no es obligatorio hacerlo, pero dependiendo del acabado que uno le dé en el proceso constructivo, deciden hacerlo, ¿no? Y, ojo, no sé en otro país, en nuestro país también. Ya es probable que tu experiencia no haya sido muy grata con la empresa que has visto construyendo, ¿no? Pero se hace, sí se realiza el sellado con arena, ¿no? Con arena sobre la superficie. Ojo, a veces me han consultado por municipalidades, ingenieros, me están yendo arena arriba. Pero está bien, pues no significa, no me estaba modificando la mezcla asfáltica, es superficial, es para sellar, dejar una superficie más uniforme, ¿no? Y también reducir el desgaste inicial, ¿no? Porque está blandito, pues, ¿ok? Ya una vez que empieza a consolidarse en los siguientes días y el transcurso del día, ya no hay mayor preocupación, porque al final ese sello se pierde, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Gracias, ingeniero. Ahora, por último, tenemos al asistente Omar Vela con su siguiente pregunta. ¿Cómo se puede ejecutar la pista de aterrizaje de Iquitos, sabiendo que es un suelo tropical con un contenido alto de humedad? Ya, muy bien, ¿no? A ver, si tenemos que ubicarnos en dos niveles cuando hablamos de carreteras y específicamente de pavimentos. Ojo, carreteras no solamente pavimentos, ¿ah? Eso quiero ser enfático. ¿Ok? El pavimento es una parte y tal vez la más útil, sí, ¿no? Pero todos los demás componentes permiten que el pavimento dure, ¿ya? Garantizar la durabilidad. Tenemos que ver aquí dos momentos, si estamos hablando por un tema de mejoramiento de suelos o de la estructura del pavimento. Si hablo de un tema de mejoramiento de suelos, puedo usar geomallas y reemplazar el material por menor espesor, 30, 40 centímetros, ya el tema de diseño, ¿no? Y sistemas de drenaje para deprimir el nivel freático. Y si hablo de pavimento, podemos usar estas estabilizaciones, ¿no? Porque estoy seguro que el pavimento que están usando en la pista de aterrizaje en Iquitos es probable, pues, que no es un material granular, ¿no? Porque muchas veces el material granular se lleva desde Yurimaguas y es costosísimo. Entonces, y empleamos estabilizaciones con suelos tropicales. Esto hemos visto, pues, y por eso me he tomado, siempre muestro este video,
donde se puede apreciar pues cómo el material ya no es susceptible a la humedad. Basta que el material ya pierda la susceptibilidad a la, a la humedad, presenta una muy buena resistencia, pero siempre acompañado con su sistema de drenaje. Esos son los puntos que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, ingeniero. Ahora reiteraremos los agradecimientos al doctor ingeniero Herbert Zavala.